espejo se rompió en 1000 pedazos y lo que Alejandro vio entre los fragmentos lo llenó de terror. Una sonrisa que no era suya lo observaba desde el suelo. En Fuendetodos, un pueblo que parece haber sido olvidado por el tiempo, algo más que la bruma acecha. Desde las ruinas de Belchite, una figura vestida de blanco camina por sus calles vacías, difuminándose entre las sombras del ayuntamiento. Los ancianos, siempre en silencio, susurran con temor. Es la Dama Blanca. Su regreso trae consigo algo más que ecos de un pasado olvidado. Con cada aparición, el pueblo se ve sacudido por eventos inexplicables. Objetos que se mueven solos, gritos en la noche y un asesinato en una habitación cerrada, sin huellas de ningún intruso. El miedo crece. Un oscuro secreto conecta a Fuendetodos con Belchite. Un secreto que cambiará a quienes se atrevan a enfrentar a la Dama Blanca. Recuerda dejar tu comentario para participar en el sorteo de nuestra camiseta conmemorativa de Halloween 2024. En Fuendetodos, el pasado se oculta tras una tranquila fachada rural. Las calles, estrechas y vacías, se pierden entre construcciones olvidadas, mientras una bruma espesa separa el pueblo del resto del mundo. Alejandro, un historiador intrigado por las historias que conectan Fuendetodos con las ruinas de Belchite, llega con la intención de investigar los rumores. Se instala en una pensión antigua, desgastada por los años. Desde el primer momento, una sensación inquietante lo envuelve. La primera noche, un susurro despierta a Alejandro. Lo achaca al viento, pero el sonido se intensifica junto a un frío inquietante. El murmullo se apaga cuando se acerca a descubrir su procedencia, dejando un silencio espeso. Decidido a investigar, Alejandro recorre los pasillos de la posada, donde el frío parece marcar el camino. Se detiene frente a una puerta cerrada, lo que, según don Gregorio, el dueño, nunca se abre. De repente, un aire helado lo golpea y siente una mirada invisible clavada en su espalda. Retrocede, pero el susurro regresa, más cerca, como si alguien estuviera a su lado. Al girarse, el pasillo está vacío, aunque el miedo ya lo envuelve, con el eco persistente del susurro, como si la oscuridad lo vigilara. A la mañana siguiente, y aún con el susto de la noche, Alejandro visita el ayuntamiento del pueblo, un edificio imponente y deteriorado. Mientras examina viejos documentos, vuelve a sentir la presencia opresiva de la noche anterior. Las siluetas de la sala parecen moverse en la tenue luz que se filtra por las ventanas cubiertas de polvo. Al caer la tarde, mientras Alejandro se prepara para irse, un estruendo resuena desde el piso superior. Subiendo las escaleras, descubre una sala supuestamente abandonada, pero que ahora está abierta de par en par. Dentro, los muebles están cubiertos por sábanas blancas y en el centro de la habitación, un espejo antiguo refleja una figura que no debería estar allí. La silueta pálida de una mujer con un vestido blanco manchado de sangre. Alejandro parpadea y la figura desaparece, pero el espejo ahora muestra su propio reflejo, con los ojos inyectados en terror. Confundido y aterrorizado, Alejandro huye del edificio, pero no puede sacudirse la sensación de que algo lo sigue. Esa noche, mientras intentaba procesar lo ocurrido,
se da cuenta de que las sombras en su habitación se alargan de manera antinatural, moviéndose por su cuenta. El ambiente opresivo y los eventos inexplicables han hecho mella en su cordura, y Alejandro sabe que ha sido testigo de algo más allá de lo que la razón puede explicar. Con cada día que pasa, Alejandro se siente más atrapado en la oscura historia del pueblo. Los sucesos paranormales se intensifican y la conexión entre Fuendetodos y Belchite comienza a revelar un misterio mucho más siniestro de lo que había imaginado. La aparición de la Dama Blanca no es un simple eco del pasado, sino un presagio de algo mucho peor que está por venir. Alejandro descendió rápido las escaleras desde el piso de arriba a la recepción de la posada. Don Gregorio, inmóvil junto al fuego, lo miraba. Su expresión fría y calculadora parecía leer los pensamientos que lo perturbaban. La atmósfera en la posada era densa, cargada de una tensión palpable que hacía que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Alejandro comenzó a relatar los sucesos inexplicables que había experimentado desde su llegada a Fuendetodos. Describió el gélido toque en la oscuridad, los sonidos inquietantes que lo habían despertado de su sueño y la aparición en el espejo del ayuntamiento, cuya imagen aún perseguía sus pensamientos. A medida que sus palabras llenaban la habitación, la expresión de don Gregorio se mantuvo inmutable, pero sus ojos revelaban una comprensión tenebrosa, como si las palabras de Alejandro no fueran una sorpresa. La figura del posadero, que parecía estar en perfecta sintonía con la naturaleza lúgubre del lugar, no hizo ningún intento por tranquilizar a Alejandro. En cambio, su presencia solo aumentaba la sensación de que algo terrible estaba por revelarse. La historia de la Dama Blanca, que había escuchado entre los lugareños, comenzó a adquirir un significado más profundo y aterrador. Esta mujer, cuyo espectro errante parecía estar detrás de los fenómenos paranormales, no era solo un alma perdida, era una manifestación de una tragedia mucho mayor, una que don Gregorio parecía conocer demasiado bien. Alejandro continuó percibiendo un cambio en el ambiente. El fuego se debilitó, sumiendo la habitación en una penumbra creciente. Un silencio incómodo llenó el salón, roto por el crujido de la madera bajo sus pies. Un frío intenso le subió por la columna, como si unas miradas invisibles se clavaran en él desde las sombras. El comportamiento de don Gregorio se volvió más enigmático. Aunque no pronunció una sola palabra, sus gestos y la forma en que evitaba la mirada directa de Alejandro hablaban de un conocimiento que no estaba dispuesto a compartir abiertamente. Había algo en su pasado, algo misterioso y oculto, que estaba íntimamente ligado a los eventos que atormentaban al pueblo. Alejandro comenzó a entender que don Gregorio no era solo un testigo pasivo de estos horrores, sino quizás un guardián de secretos que no deberían ser desterrados. El silencio de la posada se volvió tan espeso que Alejandro podía escuchar el martilleo de su propio corazón, cada latido como una cuenta atrás hacia algo inevitable. Un crujido de las profundidades, como si la tierra misma se estuviera partiendo en dos bajo sus pies. Un escalofrío rasgó el aire, tan frío que su piel se erizó al instante. Sintió un aliento gélido en su nuca, pero cuando giró la cabeza no había nada. O peor aún, algo estaba allí, pero no podía verlo. Entonces el sonido de vidrio quebrándose lo sacudió como una descarga eléctrica. El espejo de la sala no solo se rompió, explotó con una fuerza antinatural, lanzando los fragmentos como dagas invisibles, cada uno silbando a su alrededor. Mientras los pedazos caían,
Alejandro captó algo en ellos. La imagen de una mujer, pálida y flotante, la Dama Blanca. Sus ojos vacíos se clavaron en él por un segundo eterno, llenos de una oscuridad que lo arrastraba, como si fuera el último rostro que vería antes de perderse para siempre. Y entonces, el frío en su nuca se convirtió en algo sólido, algo que le apretaba la garganta. Después de que el espejo estallara en 1000 pedazos, la habitación quedó en un silencio ominoso, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Alejandro, todavía conmocionado por lo ocurrido, sintió que el peso de la realidad se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, don Gregorio, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de su silla junto al fuego. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada paso estuviera cargado con la gravedad de décadas de secretos y sufrimiento. El viejo posadero se acercó a los restos del espejo, sus ojos hundidos examinando los fragmentos de vidrio que yacían esparcidos por el suelo. Sin mostrar sorpresa ni temor, don Gregorio se agachó para recoger un fragmento. Lo sostuvo entre sus dedos, girándolo lentamente para observar las facetas irregulares del vidrio roto. Alejandro no pudo evitar notar cómo el reflejo en el vidrio parecía distorsionado, como si las imágenes del mundo real se mezclaran con algo más siniestro y primitivo. Don Gregorio murmuró algo inaudible, una letanía que parecía antigua, casi ritualista, y luego dejó caer el fragmento al suelo con un sonido seco. Sin levantar la mirada, dijo algo que Alejandro interpretó como un comentario sobre la mala suerte. Pero había un matiz en su tono que indicaba que el espejo roto significaba mucho más que una simple superstición. Don Gregorio finalmente alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En ese instante, Alejandro sintió que estaba mirando a un hombre que sabía más de lo que decía, un guardián de secretos olvidados. El rostro del posadero, iluminado solo por el resplandor tenue de las brasas, parecía casi esquelético, y en su mirada había un cansancio profundo, una resignación nacida de años de convivir con lo inefable. Con un gesto lento, don Gregorio señaló la puerta de la sala, indicando que era hora de que Alejandro se marchara. Pero antes de que pudiera moverse, un ruido profundo resonó desde las entrañas del edificio, como si algo enorme y antiguo estuviera despertando. Don Gregorio no mostró sorpresa, solo un reconocimiento sombrío de que lo que había comenzado no podía detenerse. Mientras Alejandro daba un paso hacia la salida, el viejo posadero habló por primera vez, con una claridad escalofriante. Se acerca el fin. Sus palabras, aunque breves, resonaron en la mente de Alejandro con una urgencia que no podía ignorar. Lo que don Gregorio insinuó con su declaración final dejó a Alejandro con una sensación de desasosiego profundo, como si se estuviera acercando a un abismo del que no podría regresar. El día amaneció envuelto en un manto grisáceo, con una neblina densa que cubría cada rincón del pequeño pueblo de Fuendetodos. Alejandro, inquieto y con el peso de las recientes experiencias aún sobre sus hombros, notó la ausencia de don Gregorio. El posadero, cuya presencia era constante en la posada, no había aparecido para su habitual rutina matutina. Una sensación de alarma se apoderó de Alejandro, una intuición sombría que lo llevó a recorrer los pasillos desiertos de la antigua construcción, donde cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un presagio de lo que estaba por descubrir. Al acercarse a la habitación de don Gregorio, un calambrazo de terror recorrió su espina dorsal. La puerta, normalmente entreabierta,
estaba cerrada herméticamente. Alejandro dudó por un momento, pero un impulso irracional lo llevó a girar el pomo y empujar la puerta con cautela. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. El cuerpo inerte de don Gregorio yacía en el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de absoluto terror, como si hubiera contemplado algo demasiado espantoso para ser descrito. La habitación rezumaba una atmósfera asfixiante, cargada con una presión intangible que pesaba sobre los hombros de Alejandro. El aire, denso y saturado de una energía tenebrosa, parecía adherirse a sus pulmones, dificultando cada aliento. Una inquietud repentina invadió su mente al observar la ausencia total de señales de lucha. Era como si la esencia misma de don Gregorio hubiera sido arrebatada por una entidad invisible y malévola, dejando tras de sí solo un caparazón vacío. Alejandro, todavía atrapado en un estado de estupefacción, se retiró con lentitud, mientras su mente intentaba desesperadamente encontrar lógica en lo que claramente desafiaba toda razón. Sabía que debía alertar a las autoridades, pero ¿cómo podría articular lo que había presenciado, lo que había experimentado en esa posada impregnada de lo incomprensible? Antes de dar media vuelta para salir de la habitación, un movimiento en el espejo colgado en la pared opuesta atrajo su mirada. De refilón, Alejandro captó una imagen que lo hizo detenerse en seco. La figura borrosa de la dama blanca, con su vestido manchado de carmesí, se reflejaba en el vidrio antiguo. Fue un instante fugaz, apenas un parpadeo, pero la visión fue lo suficientemente clara como para grabarse en su mente. El terror lo invadió de nuevo y su respiración se aceleró mientras trataba de entender lo que acababa de ver. Alejandro, aún en estado de shock, retrocedió lentamente mientras su mente luchaba por procesar la imposibilidad de lo que había presenciado. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía el peso de la realidad desmoronándose a su alrededor. Sabía que debía avisar a las autoridades, pero ¿cómo podría poner en palabras lo que había sentido? Lo que había visto reflejado en esos espejos rotos y en la quietud inquietante del cadáver. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío mientras salía al exterior, donde la neblina espesa y el aire frío parecían ahogar cualquier atisbo de normalidad. Al poco tiempo, el sonido lejano de un motor rompió el silencio asfixiante. Una pareja de la Guardia Civil llegaba al lugar. Eran oficiales veteranos, curtidos en la rutina de resolver delitos comunes, pero lo que encontraron en la posada superaba con creces cualquier experiencia previa. Un enigma que amenazaba con sacudir los cimientos de su escepticismo. El cabo Gómez, un veterano con más de 20 años de servicio, llevaba las cicatrices de experiencias que pocos podían comprender. Su rostro, endurecido por la rutina de casos difíciles, no reflejaba emoción alguna, pero sus ojos mostraban una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que desafiara la lógica. A su lado, la agente Mendoza, una mujer enérgica y observadora, estaba en sus primeros años en el cuerpo. A pesar de su juventud, Mendoza había demostrado una notable capacidad para leer entre líneas, algo que la había convertido en una pieza clave en varias investigaciones. Sin embargo, su escepticismo natural se tambaleaba frente a lo que encontraba en la posada. Mientras Gómez adoptaba un enfoque metódico, interrogando a Alejandro con una precisión casi fría, Mendoza no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Las palabras de Alejandro, por más increíbles que parecieran, resonaban con una sinceridad perturbadora, creando una fisura en su sólida incredulidad. La tensión entre los oficiales era palpable. Mientras Gómez se mantenía firme en su escepticismo,
Mendoza empezaba a cuestionarse si las respuestas que buscaban estaban más allá de lo que la razón podía ofrecer. El escenario era desconcertante. No había señales de violencia, ningún rastro de un intruso. La única testigo, la Dama Blanca, cuyo espectro Alejandro insistía en haber visto, era para los oficiales una invención producto del miedo o una excusa desesperada de un culpable. El cabo Gómez, con su voz áspera y tono condescendiente, dejó claro que no estaba dispuesto a creer en cuentos de fantasmas. Sin embargo, la atmósfera en la posada, tan cargada de una energía malsana, empezó a sembrar una ligera duda incluso en sus mentes racionales. A medida que la investigación avanzaba, el ambiente en el pueblo se tornaba cada vez más siniestro. La neblina que cubría Fuendetodos parecía no querer disiparse, y la oscuridad en los rincones de la posada parecía viva, como si estuviera observando cada movimiento de los ocupantes. El reloj del salón, que llevaba años sin funcionar, comenzó a emitir un tic-tac suave pero persistente, un sonido que resonaba en los oídos de Alejandro y lo hacía estremecerse. Los oficiales intentaron interrogar a Alejandro, pero cada respuesta que daba solo lo sumía más en la incredulidad. Les habló del frío helado que había sentido, del estallido inexplicable del espejo y de la aparición que había visto en sus fragmentos. Pero para Gómez y Mendoza, todo esto no era más que el delirio de un hombre atrapado en una situación desesperada. Sin embargo, la creciente sensación de ser observados, de que algo acechaba en la penumbra del edificio, comenzó a erosionar su escepticismo. La noche cayó rápidamente, como un manto pesado, y la posada se convirtió en un lugar de pesadillas. Mendoza, en un intento de encontrar respuestas, decidió revisar los registros antiguos del lugar, documentos polvorientos que don Gregorio había guardado con esmero. Lo que encontró fue aún más perturbador. Relatos de sucesos extraños que se remontaban a décadas atrás, todos vinculados a la Dama Blanca y su trágica muerte. Mientras Mendoza leía en voz baja esos documentos, un viento gélido se coló por las grietas del edificio, haciendo que las páginas de los viejos archivos crujieran ominosamente. Gómez, por su parte, no pudo evitar sentir una presencia a su espalda, como si alguien o algo estuviera observando desde la penumbra. Cada paso que daba hacia la habitación donde se encontraba el cadáver de don Gregorio se volvía más difícil, como si una fuerza invisible tratara de impedirle avanzar. El momento culminante llegó cuando Alejandro, incapaz de soportar la tensión, decidió regresar a la escena del crimen para buscar alguna señal que explicara lo que había sucedido. Al entrar en la habitación, sintió un cambio en la atmósfera, un peso que se cernía sobre él. De repente, las ventanas se cerraron de golpe y la temperatura cayó en picado. Un murmullo tenue, casi imperceptible, comenzó a resonar en la habitación, pero no provenía de ninguna parte visible. Era como si la misma habitación estuviera viva, respirando de manera irregular, emitiendo sonidos que eran difíciles de identificar. El cadáver de don Gregorio yacía inmóvil en el suelo, a la espera de la llegada del juez de guardia, pero algo en su posición había cambiado. Su mano, antes extendida hacia un lado, ahora apuntaba directamente a un punto en la pared, donde una vieja fotografía de la posada, en tiempos mejores, colgaba torpemente, cubierta de polvo. Alejandro, aterrorizado pero impulsado por una necesidad desesperada de respuestas, se acercó a la fotografía. Al tocarla, un sonido sordo llenó la habitación, como si un eco del pasado hubiera sido liberado.
En ese preciso instante, la figura de la dama blanca apareció de nuevo, esta vez con una claridad aterradora. Su vestido, manchado de un carmesí, contrastaba con su piel pálida y translúcida. Sus ojos, vacíos y fijos en Alejandro, irradiaban una mezcla de dolor y furia que trascendía el tiempo. La aparición fue tan repentina que Alejandro apenas pudo reaccionar antes de que la figura comenzara a moverse hacia él, deslizándose por el suelo sin hacer ruido, como un espectro en busca de venganza. Gómez y Mendoza llegaron justo a tiempo para ver a Alejandro desplomarse, su rostro desfigurado por una mezcla de terror y desesperación. Para ellos, la escena era confusa, con Alejandro arrodillado ante la fotografía y los vestigios de la figura espectral ya desvanecidos. Sin embargo, la sensación de que algo maligno había sucedido no los abandonó. Alejandro fue esposado y llevado fuera de la posada, con la sensación de haber cruzado un umbral hacia un mundo del que no podía escapar. La presencia de la dama blanca se sentía más fuerte que nunca, como si su esencia hubiera impregnado las paredes del lugar. Mientras los oficiales discutían el caso y la posible culpabilidad de Alejandro, un eco lejano de un lamento espectral resonó en el aire, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para enviar un escalofrío por la columna de todos los presentes. El ambiente se había tornado irrespirable, y la opresiva neblina parecía envolverse alrededor del edificio como un sudario. Alejandro, llevado al coche de la Guardia Civil, miró por última vez hacia la posada, sus pensamientos atrapados en un ciclo interminable de horror y desconcierto. Sabía que lo que había presenciado no era un simple asesinato, sino el preludio de algo mucho más terrorífico, una verdad que yacía oculta bajo capas de terror y tragedia. Con la investigación aún en curso y las fuerzas del orden sumidas en el escepticismo, la historia de la Dama Blanca estaba lejos de concluir. El preludio final se acercaba, y con él la revelación de los secretos más oscuros de Fuendetodos, donde el pasado y el presente convergían en una danza macabra que ninguno de los involucrados podía controlar. Los oficiales Gómez y Mendoza, después de haber dejado a Alejandro bajo custodia, decidieron regresar a la posada para continuar su investigación. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si el mismo espacio en torno a ellos se hubiera convertido en un ser viviente, vigilando cada uno de sus movimientos. Ambos agentes, aunque escépticos por naturaleza, comenzaban a sentir que algo no era del todo natural en ese lugar. Alejandro, en un momento de desesperación, logró escapar de la vigilancia de los guardias y se dirigió de vuelta a la posada. Algo en su interior le decía que debía enfrentarse a la verdad, aunque ésta fuera más aterradora de lo que podía imaginar. Antes de entrar de nuevo en la posada, se percató de que la neblina, que nunca había desaparecido del todo, ahora se había espesado hasta el punto de bloquear la visión de cualquier cosa a más de unos pocos pasos de distancia. La vieja construcción parecía más un mausoleo que una vivienda, un lugar donde los vivos no tenían cabida. Dentro, la penumbra reinaba y el silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera envejecida. Alejandro avanzó por el pasillo principal, sintiendo una presencia a su alrededor, una fuerza invisible que parecía atraerlo hacia la habitación donde todo había comenzado. Al llegar allí, notó que la puerta, que había dejado cerrada, ahora estaba abierta de par en par, como una boca que se abría en un grito silencioso. La habitación estaba más fría de lo que recordaba, y el aire estaba cargado con un olor acre, como a hierro oxidado. Al entrar,
sintió que el suelo bajo sus pies era inestable, como si la misma estructura estuviera a punto de ceder. Sus ojos se posaron en el espejo, que ahora colgaba torpemente de la pared, con nuevos fragmentos quebrados que parecían cortar la luz de la habitación en ángulos extraños. Por un instante pensó en retroceder, pero la curiosidad lo empujó a seguir adelante. A veces es mejor no conocer la verdad. Fue en ese reflejo donde vio nuevamente a la dama blanca, pero esta vez su rostro estaba distorsionado, alargado en una mueca de sufrimiento indescriptible. El terror de Alejandro alcanzó un nuevo nivel cuando sintió un movimiento detrás de él. Se giró bruscamente, pero no vio nada más que la penumbra vacía de la habitación. Sin embargo, el espejo seguía reflejando algo más, una figura que no estaba allí físicamente, pero parecía estar a su lado en esa realidad distorsionada. El sonido de su nombre resonó en el aire, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mientras intentaba retroceder, su pie tropezó con algo sólido y cayó al suelo. Fue entonces cuando vio lo que había sido de don Gregorio. Su cuerpo, que antes yacía en una posición casi pacífica, ahora estaba retorcido en una forma grotesca, como si hubiera sido forzado a contorsionarse en un ángulo imposible. Pero lo que más horrorizó a Alejandro fue la expresión del cadáver. Una sonrisa macabra que no estaba allí antes. Una sonrisa que no pertenecía a un ser humano, sino a algo mucho más antiguo y malicioso. El sonido de pasos arrastrándose en la oscuridad hizo que Alejandro levantara la vista, solo para ver a los oficiales Gómez y Mendoza en la entrada de la habitación. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad y horror. Mendoza, visiblemente perturbada, intentó acercarse al cuerpo de don Gregorio, pero se detuvo en seco cuando vio lo que Alejandro había descubierto. El reflejo de la dama blanca en el espejo se volvía cada vez más nítido, y su figura parecía estar atrapada entre dos mundos, como un prisionero en una dimensión que no le correspondía. Gómez, intentando mantener la compostura, se acercó al espejo, como si esperara poder desentrañar el misterio con una simple mirada. Pero lo que vio lo dejó petrificado. El reflejo en el espejo mostraba no solo a la dama blanca, sino a los 3 ocupantes vivos de la habitación, todos con la misma sonrisa macabra que adornaba el rostro de don Gregorio. Era como si el espejo estuviera reflejando no solo la realidad física, sino una versión más oscura y retorcida de sus almas. De repente, la habitación comenzó a temblar y la temperatura descendió aún más, hasta el punto en el que el aliento de todos se volvía visible en el aire. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si el edificio mismo intentara tragarse a sus ocupantes. Mendoza, aterrorizada, gritó al ver cómo las sombras en la habitación cobraban vida, estirándose y desformándose en figuras que parecían burlarse de los límites de la realidad. Alejandro, sintiendo que el final estaba cerca, intentó escapar, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible, fría y opresiva lo sujetaba por los tobillos, impidiéndolo moverse. La dama blanca, ahora completamente visible, comenzó a acercarse a él, flotando sobre el suelo, con sus ojos vacíos fijos en los suyos. Su presencia era abrumadora, como si estuviera canalizando todo el odio y el dolor de las almas atrapadas en ese lugar maldito. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el espejo estalló en una explosión de luz cegadora, proyectando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Alejandro sintió que la fuerza que lo sujetaba desaparecía, pero al mirar alrededor,
se dio cuenta de que algo había cambiado. Los oficiales yacían en el suelo, inconscientes, pero no había rastro del cuerpo de don Gregorio ni de la Dama Blanca. La habitación, aunque todavía impregnada de una atmósfera de pesadilla, parecía haber vuelto a una versión más normal de sí misma. Alejandro, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, se levantó tambaleándose y salió corriendo de la habitación, decidido a abandonar ese lugar de una vez por todas. Pero justo cuando cruzaba el umbral de la puerta principal, escuchó un último susurro, esta vez más claro y definitivo. Nos volveremos a encontrar. Al girarse, vio que en el espejo roto de la entrada, su propio reflejo le devolvía la mirada, pero con una sonrisa que no era suya. Y ahora que el silencio ha vuelto a caer sobre Fuendetodos, nos queda una duda. ¿Es la Dama Blanca solo una leyenda o hay algo más acechando las sombras? Quizás la respuesta nunca sea revelada, o quizás solo espera a que alguien más se atreva a buscarla. ¿Tienes el valor de continuar esta historia con nosotros en el próximo capítulo de Sereno y Misteria? ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido con nosotros en esta semana especial de Halloween? Nos vemos en el próximo vídeo.